Hola, hola, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor de Dios, lo mejor del reino, de parte de nuestro Señor Jesucristo, declarando el abrazo del Maestro en cada uno de ustedes, declarando su amor, su misericordia. Bienvenidos a este tiempo de refrigerio, un oasis de Dios en medio de los desiertos que nosotros vivimos, que pasamos constantemente. El Señor para nosotros siempre será un oasis de bendición. Amén. Así que hoy estamos aquí una vez más para compartir un poquito acerca de las diferentes enseñanzas que el Señor nos da. Y uno de los temas que quería traer en esta noche, en este día de hoy, es el tema acerca del enojo. Es un tema, yo creo que muy común en todos nosotros. Es algo que yo creo que todos los seres humanos hemos vivido, todos los seres humanos hemos pasado, y no solamente una vez, sino continuamente, no solamente cada día, sino en medio del día varias veces. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema. Entonces quiero iniciarles hoy mirando un poquito el concepto de lo que es el enojo, para poder entender un poco más qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy y podamos reflexionar en cuanto a nuestra vida y podamos ejercitarnos en hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer cada día. Amén. Así que, ¿qué es el enojo entonces? El enojo es la alteración del ánimo producida por algo que contraría o perjudica nuestras vidas. Es ese sentimiento de disgusto o mala disposición. Entonces, son aquellas circunstancias, son aquellas cosas que alteran nuestro ánimo, que nos llenan de disgusto y de alguna mala disposición hacia algo o hacia alguien. Amén. Si vemos bien este concepto y miramos que este enojo es causado, ¿no? O viene o se produce por aquellas cosas que nos son que nos llevan a la contraria o que nos perjudica, pues podríamos decir que esto realmente es algo que el enojo no lo podemos como que hacer a un lado, porque debido a que todos nosotros y cada uno de nosotros somos diferentes, esas diferencias muchas veces chocan. Y ese choque, debido a nuestras diferencias, generan este enojo en cada uno de nosotros, y no solamente en casa, también en nuestra zona de trabajo, en nuestra zona de estudio, ya que habemos diversidad de personalidades, digámoslo así, tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes puntos de vista, y todo ese tipo de cosas en ocasiones se encuentran, y al encontrarse, bueno, generan esto que se llama el enojo. Pero bien, si bien es cierto que es algo muy común, que sí, que es algo que hacemos continuamente, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos en cuanto al enojo? Para eso quiero que me acompañen a Mateo, en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, vamos a leer un poquito del verso 21 al 24, Mateo 5, verso 21 al 24, y dice así: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces vemos aquí que el Señor viene y nos habla a nosotros y nos dice, existía una ley que era, he aquí, dice que si cualquiera que matare a alguien será culpable, pero dice el Señor, pero yo en este tiempo les digo a ustedes, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, este tipo de cosas, y sabiendo que es algo tan común que pasa en cada uno de nosotros, como lo decía desde el principio, yo creo que todos, no solamente una vez, sino muchas veces al día, en ocasiones tendemos a tener este enojo, que es algo tan normal en nosotros los seres humanos, y viene el Señor y nos dice, ojo, porque prácticamente para mí, está en un mismo nivel el homicidio, el que tú mates a alguien, y el hecho de que tú te enojes contra tu hermano. Entonces esto nos pone a reflexionar
Y nos debería llevar como hijos de Dios y como cristianos como que, bueno, Señor, ¿cómo así? ¿Por qué tú me estás hablando acerca del enojo si es algo que es tan común en todos nosotros? O sea, la persona que diga que no se enoja, pues no sé, será una persona perfecta, porque realmente el enojo es algo que podemos encontrar en cualquier parte y con cualquier persona que nos encontremos. Podemos encontrar estas circunstancias que nos van a causar este tipo de alteración de nuestro ánimo en diferentes situaciones de nuestra vida. Y vemos aquí que el Señor dice y lo pone en el mismo nivel, o sea, tanto el que matare a alguien como que aquel que se enoja, porque sí, contra su hermano, tendrán la misma consecuencia delante del Señor nuestro Dios. Entonces de aquí es importante comenzar como que a mirar, bueno, Señor, y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y al recordar las diferentes historias y los diferentes como consejos que nos da el Señor, podemos entender que ciertamente tenemos que llegar a un punto de comenzar a ejercitarnos en esta circunstancia. O sea, de comenzar a examinarlo todo para no caer en este tipo de problemas tan comunes en nosotros. Nos lleva a darnos cuenta que el Señor quiere que nosotros comencemos a trabajar en este tipo de cosas tan normales para que ejercitemos nuestra vida en lo que realmente Él quiere que nosotros tengamos y en el fruto que Él espera ver en cada uno de nosotros como sus hijos y como sus siervos. Quienes no se van a enojar, o sea, es tan fácil uno enojarse que cuando viene el Señor y te dice no te enojes, te quedas como que, y entonces, ¿para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? Y de allí en empezar a ejercitarnos en algo. Los enojos vienen por circunstancias y esas circunstancias nosotros las tenemos que analizar y tenemos que comenzarlas a analizar mucho, mucho y muy bien. Por lo que nosotros los seres humanos juzgamos las cosas con mucha parcialidad, o sea, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos y no más. Entonces miré que tal persona me miró así y luego habló con esto, entonces por lo que vi y con lo que terminé de ver que vio con la otra persona, entonces estaba hablando mal de mí o se estaba riendo de mí. Entonces generé un argumento por una circunstancia que me encuentro, una persona me mira, luego voltea a la otra, le dice algo y se ríen. Entonces digo, se están riendo de mí y lógicamente como seres humanos reaccionamos y por qué se están riendo de mí y comienzo a generalizar un tipo de circunstancias que realmente no podría asegurar que son así. Porque no fui allá, no sé qué le dijo y no sé de qué se están riendo, pero me dejo llevar por la impresión que me da. Así que una de las cosas que el Señor nos está demandando, nos muestra aquí es, por favor, ejercítense como hijos míos en poder analizar las cosas no con parcialidad, o sea, por lo que ven sus ojos y por lo que creen ustedes, sino realmente juzguen las cosas imparcialmente. Traten de mirar realmente si las cosas fueron así o si no fueron así. Amén. Así que debemos comenzar en un trabajo continuo. Esto es un trabajo continuo porque es algo que todos tenemos, es algo que todos debemos trabajar, es algo en lo que muchas veces nosotros no meditamos, sino que es algo tan normal que lo dejamos salir y lo dejamos fluir y nos enojamos con el esposo y nos enojamos con los hijos y nos enojamos con los papás y nos enojamos con el jefe y nos enojamos con los compañeros de trabajo y es algo como tan normal que realmente no nos preocupamos por ejercitarnos en este consejo que nos da el Señor acerca del enojo y de que no debemos hacerlo porque trae una consecuencia fuerte y trae una consecuencia grave a nuestra vida. Si bien vemos ahí en el verso 22, leamos el verso 22 de allí de Mateo 5, el verso 22 dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Si bien vemos que Jesús empieza con lo que es el enojo y da como una consecuencia por causa del enojo, y luego habla acerca de una declaración en donde se le dice necio, y después otra declaración que va saliendo de esa persona en donde se le llega a decir fatuo.
¿Qué debemos entender con este tipo de cosas y acerca del enojo? Fácil es enojarnos. O sea, eso es algo que pasa por las diferencias, eso es algo que pasa porque somos pecadores y tenemos cantidad de fallas, eso es algo que nos va a pasar continuamente, ¿sí? Y la Biblia nos habla acerca de que es como si fueran unas etapas, podríamos decirlo así, en donde primero es el enojo, luego la declaración de por qué hace esto así, por qué no hace las cosas bien, y ya luego la parte ofensiva, ¿no? Y es como un proceso en donde ciertamente las personas comenzamos a declarar debido a ese enojo cosas en contra de los demás. Y ojo, nosotros como cristianos no podemos olvidarnos de las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Nosotros como cristianos no podemos olvidarnos de que el diablo se mueve a través de dardos a nuestra mente. Satanás es astuto, dice la Biblia, y cuando se presentan este tipo de circunstancias que nos enojan por nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, Satanás comienza a operar y a influenciar nuestra vida con estos dardos, estos argumentos que van a hacer que este enojo se aumente. Si usted pusiera a hacer la tarea, es una tarea que les voy a dejar. Cuando usted se enoja, cuando se presenta una circunstancia que a usted le enoja, póngase a mirar los pensamientos que usted debe tener. Yo he hecho la tarea, entonces cuando hay cosas que me han enojado, comienzo a meditar en los pensamientos que comienzan a venir a mi mente y veo que esos pensamientos que comienzan a venir a mi mente, en vez de calmarme, comienzan a enojarme más y a enojarme más y a enojarme más. Así que esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual que se genera en una persona enojada es un ambiente espiritual de destrucción y muerte. De allí el hecho de que el Señor lo compare con el homicidio. A través del Espíritu, uno puede discernir cuando una persona está enojada por el ambiente que se mueve alrededor de esa persona y realmente es un ambiente de destrucción, no es un ambiente bueno, porque es un ambiente propicio para que Satanás pueda actuar, es un ambiente propicio para que Satanás comience a mandar esos dardos a tu mente, esos pensamientos, y entonces alguien te hizo algo y tal vez no es la primera vez, entonces comienzas, ¿y por qué hace esto? Y comienzas a hacer cantidad de cosas que en vez de calmarte el enojo, comienzan a producir mucho más enojo. Ojo, estos argumentos que vienen después del impacto que nos produce este enojo, no solamente nos va a generar más enojo, sino que va a terminar también trayéndonos mucho dolor, y por cuanto hay mucho dolor, va a terminar trayéndonos odio hacia la persona en cuestión. Así que es importante que nosotros comprendamos este tipo de cosas y comencemos a analizar bien este tema del enojo, y no solamente a entenderlo, sino a comenzar a trabajar para que Satanás no termine generándonos una ligadura o una atadura a través de este tipo de cosas que en vez de traer mucha bendición va a traer a nuestra vida destrucción. Entonces, una persona que comienza a enojarse comienza a declarar muchas cosas, y ojo, recordemos que nosotros en parte hablamos y en parte profetizamos. Cuando yo estoy enojada, yo lo veo lo he visto conmigo y lo he visto con mi hija, ¿no? Compartiéndoles aquí intimidades. Y yo creo que ustedes lo han visto en ustedes, que cuando hay algo, alguna circunstancia que nos genera enojo, digamos con mi hija, yo la regaño y claro, eso le genera enojo en ella. Entonces, primero yo veo la expresión de que ya se le está subiendo, luego veo lo que ella hace, y mi hija teniendo la edad que tiene, tan chiquita, ella coge y se va y ella comienza a hablar sola, y ella lo dice: cuando yo estoy enojada yo me voy a hablar sola. Entonces
¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Muchas veces en el enojo, y ya siendo cristianos, nosotros no comenzamos a hablar de frente porque hemos aprendido de pronto a callarnos las cosas en el momento, pero cuando estamos en nuestra intimidad y cuando estamos solos, comenzamos a generar estos argumentos que la Biblia dice. Si bien es cierto, no lo hacemos directamente con la persona, lo hacemos en nuestra intimidad, lo hacemos en nuestro secreto y comenzamos a argumentar, pero es que es necio, pero es que es terco, pero es que no me entiende, es que mi mamá no me quiere, es que una cosa, es que la otra, y comenzamos a argumentar porque estamos tan enojados que terminamos declarando, y esas declaraciones no son declaraciones que van a traer soluciones, sino que son declaraciones que van a traer muerte. ¿Por qué? Porque de nuestra boca sale bendición, pero de nuestra boca también sale maldición. Entonces venimos orando por el cambio y la transformación de ciertas personas, pero cuando nos enojamos vamos a nuestra intimidad muchas veces, o algunas personas que no han controlado más su carácter aún sacan todo ese veneno delante de la misma persona, desatan esa lengua venenosa y comienzan a declarar todas las cosas equivocadas que tiene la persona, todos los errores que tiene esa persona. Entonces, en vez de estar declarando las cosas que no son como si fueran, o sea, aquel que es necio, no, declaro que es inteligente, aquel que es iracundo, no, declaro que es manso. En vez de estar declarando palabras de bendición, estamos hundiendo más a las personas en este tipo de circunstancias, declarando que son necios, declarando que son fatos, declarando que son lo peor, declarando que tantas cosas que pueden venir a nosotros en ese momento. Por eso lo delicado y por eso lo que el Señor hace cuando nos dice, ay de aquel que se enoje contra su hermano. Sí, vamos a tener diferencias. Eso es algo que nosotros debemos entender. Nadie es igual a ti. Nadie. Ni porque tú críes a un niño y lo levantes, va a ser igual a ti. O sea, tiene algunas características tuyas, pero no todas. Ninguno de nosotros somos iguales. Y esa manera de pensar que nosotros tenemos tan diferente es lo que trae este tipo de enojos, y nosotros tenemos que ser sabios y entender cómo Satanás está operando en nuestras vidas a través del enojo, para que en vez de que venga bendición, cambio y transformación, por el contrario, venga destrucción a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros ministerios y a muchas cosas más. Entonces es algo muy común en medio de nosotros, pero es algo que definitivamente nosotros tenemos que desarraigar de en medio de nosotros. Amén. Parte de lo que en nosotros trae la madurez espiritual, o sea, que nos hace ser maduros espiritualmente, es el ejercitarnos en aquellas cosas que el Señor nos ha mandado. O sea, el Señor a través de su palabra nos ha enseñado cantidad de cosas, y una de las cosas que muestran la madurez espiritual de alguien es que esa persona comience a trabajar en aquellas circunstancias que el Señor le dice. Para el enojo, una de las cosas que el Señor ha dicho es el tener el dominio propio, porque para poder controlar el enojo que tú puedes tener y sus consecuencias, como las declaraciones de maldición, lo que tú debes tener es el dominio propio. Entonces debes ser consciente de que tienes que controlarte, que no puedes dejarte como un caballo suelto, que tienes que colocarte lo que te tienes que colocar para poder frenar tu vida y no desencadenar tu lengua en maldiciones que van a traer destrucción, sino que tu lengua se desate en bendiciones que traigan transformación. Así que es importante este tipo de cosas. Es importante que nosotros podamos meditar en cuántas veces nos enojamos. Dime, tú en el día, ¿cuántas veces te enojas? ¿Cuántas veces al día te enojas con tu jefe? ¿Cuántas veces te enojas con tus hijos? ¿Cuántas veces te enojas con tu esposo? Yo creo que es una batalla continua que tenemos, y es el tiempo de que nosotros comencemos a ejercitarnos en hacer lo correcto en Dios. Amén. Quiero que me acompañe al Salmo. Vamos al Salmo. En el capítulo 37, Salmo 37, vamos a leer el verso 8, Salmo 37, 8.
Dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Escucha bien. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando nosotros nos enojamos por una circunstancia, lo vamos a tener, pero dejamos avanzar ese enojo. Haya declaraciones o pensamientos, si no lo declaraste y lo comenzaste a pensar, cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo algo malo, que es indebido, que Dios no quiere, porque Dios no quiere que tú declares maldición sobre otras personas. Dios no está interesado en que nosotros le digamos a las personas todos los defectos que tienen. Para eso ya está el diablo, siempre lo he dicho. El diablo día y noche vive juzgando a cada hombre y mujer sobre la tierra. Y Dios no te llamó a ti ni me llamó a mí para que nosotros hagamos lo mismo y comencemos a declarar cuánta cosa mala una persona tiene, porque esa no es nuestro llamado. Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de esa oscuridad. Entonces la oscuridad son todas esas cosas malas, y la luz es aquello que tú vas a declarar en fe y en convicción para esa persona que se encuentra mal, que está haciendo algo indebido, y vas a declarar vida, no muerte. Entonces, cuando nosotros dejamos avanzar el enojo, nosotros estamos siendo más siervos del diablo que siervos de Dios, porque Dios es luz y no hay oscuridad en él. Pero esos argumentos o esas declaraciones, como lo leíamos en Mateo, de decirle necio, o sea, usted no sabe nada, es que nunca entiende, es que nunca comprende, es que no aprende, es que una cosa, es que de menosprecio porque la persona no es perfecta, y luego de insultos porque la persona te enoja mucho, pues es algo que es oscuro y que Dios no va a estar allí nunca. Y que lógicamente, pues, no va a traer vida, va a traer muerte. Entonces llevas años diciendo, pero ¿por qué mi esposo no cambia? Pues cada vez que te hace enojar porque hace lo que a ti no te gusta, esas cosas que son contrarias a tu punto de vista, a tus deseos o a tus sueños, estás declarando cosas en contra de él. O tus hijos, cada vez que no te hacen caso y hacen cosas que no te agradan, comienzas, este culi cagado nunca va a cambiar, y comienzas a declarar oscuridad y muerte. Así que Dios no quiere nada de esto. Y por eso la advertencia que nos hace y nos dice, por favor, ay de aquel que se enoja. Porque es que cuando viene a nosotros el enojo, eso desencadena cantidad de cosas que no son correctas y que no son buenas. Vamos a ver algunos ejemplos que la Biblia nos muestra de personas que se enojan porque, como les digo, o sea, es que Dios no dice nadie se enoja. No, todos nosotros nos enojamos, por eso la importancia de que todos los días trabajemos en ello. Quiero que me acompañen a Primera de Samuel. Vamos a leer Samuel en el capítulo 1, verso 7. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 7, y dice así: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vamos a ver un ejemplo acá. La historia de Ana y Penina. Amén. Ana era la mamá de Samuel, el niño que fue entregado. Pues ella le rogó al Señor por un hijo, porque ella era estéril, ella no podía dar hijos, y su esposo tenía otra esposa que se llamaba Penina. Resulta y acontece que Penina sí tenía hijos, pero Ana tenía el amor de su esposo. Así que esta mujer, Penina, enojada porque su esposo prefería a Ana, comenzó a hacerle la vida imposible. Entonces, muchas veces hay circunstancias en nuestra vida, y si vemos aquí, Penina estaba haciendo justamente lo que no debía hacer. O sea, lo que el Salmo 37, 8 nos está diciendo: no te insistes en nada hacer lo malo. Ella, lo más seguro es que Penina estaba iracunda o enojada con Ana porque su esposo no la amaba a ella, a pesar de que le había dado hijos, sino que amaba a Ana, y ella estaba enojada con Ana. Por ende, ella fue y comenzó a hacer lo malo con Ana, comenzó a irritarla, dice, comenzó a enojarla. Cada vez que iban allá al templo, la enojaba, la irritaba, haciéndola sentir mal porque no tenía hijos. Vemos que en esta historia Penina procedió de una manera equivocada y totalmente mala. No miró todas las circunstancias, no se puso a meditar en lo que estaba pasando. De hecho, Ana no tenía la culpa de que el esposo la amara más a ella
que a Penina. O sea, esas son cosas que pasan y tú no te puedes dar contra el mundo por esas circunstancias. No puedes culparla por esas circunstancias. O sea, es algo que pasa. Una persona te quiere o no te quiere, ya. Lamentablemente esto era así, por eso es mejor una. Dice, el que tiene dos señores a uno exalta y a otro menosprecia. Entonces, dos personas, y cuando habían dos mujeres, había una más amada y la otra no, y esto trae muchos sufrimientos, pero esto es parte de la vida, o sea, lo que vemos aquí en el mundo por causa de nuestros pecados, de que somos pecadores, amén. Pero Penina se encendió en enojo y comenzó a dañar a Ana, ¿sí? Y Ana en su desesperación hizo lo que tenía que hacer, aunque se entristecía, aunque se enojaba, fue a Dios y oró. Y a pesar de que Penina hacía todo esto como para poder obtener de pronto, qué sé yo, el amor de su esposo, nunca lo obtuvo. Su esposo siguió amando a Ana. O sea, hay cosas que para qué las haces si no va a cambiar los resultados, para qué llenas tu vida para hacerle mal a otros si no vas a hallar el resultado que tienes. Gózate en los hijos que tienes. Entonces no tienes el amor de uno, pues mira, tenés cantidad de hijos que te pueden dar amor. Cambia tu enfoque. Entonces no tengo esto, pero tengo esto otro. Deja de hacerte la vida miserable porque no tienes algo. Hay cosas que sí tienes. De hecho, Penina tenía hijos, pero nunca valoró lo que tenía. Ana no los tenía, tenía el amor de su esposo, pero no lo tenía. Entonces, por favor, meditemos bien las cosas de lo que realmente es importante y de lo que no es tan importante. Entonces, hay cosas que realmente no son importantes. En la vida, nadie puede decir que lo tiene todo lo que quiere. El que tiene plata no tiene una buena esposa. La que es bonita no tiene alguien que la quiera y la fea sí. Entonces, pues, esa es la vida, así es de sencilla. Entonces no nos compliquemos, dejemos de mirar lo que no tenemos y comencemos a mirar lo que sí tenemos para que no nos hagamos la vida tan complicada, para que no nos vivamos enojando contra el mundo entero porque no tenemos todo lo que queremos, porque no se puede tener todo. Todo tiene su tiempo. Hoy puedes tener riquezas, mañana no. Hoy puedes estar solo, mañana no. La vida también es variable, la vida va cambiando y nosotros debemos ir madurando en nuestra forma de pensar. Debemos ir madurando cada día más. Entonces, nada de la situación de Penina nada cambió. Sí tenía hijos, pero su esposo nunca la amó. ¿De qué se ganó atormentar a Ana? Dios tuvo de Ana misericordia porque le estaba haciendo Penina la vida, le estaba haciendo la vida imposible a Ana y Dios le dio hijos a Ana. Entonces la otra se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque por el enojo y las malas acciones vendrán situaciones y vendrán consecuencias que Dios nos quiere evitar. Amén. Quiero que también vayamos a Lucas, así rápidamente, que son diferentes historias de la Biblia que nos muestran que esto es tan normal y que realmente no es correcto lo que nosotros en muchas situaciones realmente no nos generan el fruto que queremos. Entonces, ¿para qué procedemos en mal cuando el que siembra mal recibirá mal? Lo que tú siembres, eso segarás. Si estás sembrando mal y mal, ese mal te va a alcanzar. O sea, aquellas personas que de pronto les gusta hacerle la vida imposible a los demás, les gusta enojar a los demás, eso que estás sembrando ahorita, que tal vez no estás viendo frutos, en algún momento esos frutos te van a llegar. Entonces, aquellas personas que dicen, ve, ¿yo por qué voy a cambiar? Yo voy a seguir con mis enojos, es que conmigo nadie puede y yo no me voy a dejar de nadie, y entonces, si es que tienen que hacer las cosas como yo diga. Entonces, esas personas que están sembrando ese mal y que no se han preocupado por su carácter, por cambiarlo, y por bendecir a los demás, porque su vida, su carácter sea de bendición a los demás, ese mal que han sembrado se les va a devolver. Entonces, si tú quieres que ese mal se te devuelva, entonces viene, la decisión es de cada uno de nosotros. Si queremos que ese mal se nos devuelva, entonces se nos va a devolver. En algún momento lo vas a cosechar. Entonces, ese fue el camino que decidiste tomar. Ese es el camino y el resultado que debes afrontar. Entonces, cada uno de nosotros decidimos, no quieres cambiar el enojo, no quieres dejar de ser una enojona o un enojón, listo, nadie te va a obligar, ni siquiera Dios. Es una decisión de cada uno de nosotros, pero lo que el Señor nos dice es que hay una ley, lo que tú siembras cosecharás.
Entonces, no quieres cosechar cosas malas, no quieres cosechar el hecho de quedarte sola porque nadie aguanta que eres una enojona o un enojón, entonces comienza a ejercitarte en cambiar esta circunstancia, porque si no las cosas para ti en un futuro no van a pintar muy bien. Lucas 15, vamos a leer el verso 28, ¿listo? Dice así: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esta es la historia del hijo pródigo. Recuerdan que el hijo menor se fue y se gastó toda la fortuna, le pidió la fortuna a su papá y se fue y se la gastó y se la gozó. Pero había un hermano que sí era justo y que se quedó con su papá, que era responsable, que hacía todo lo que su papá le decía, que era obediente. Entonces resulta que acontece que cuando el hijo menor vuelve porque le había ido muy mal, dice que su papá le hizo gran banquete. Y cuando su hijo mayor, el fiel, el que había estado allí, se dio cuenta, dice la Biblia que se enojó con su papá. Se enojó porque no podía entender su papá por qué actuaba así con su hermano después de lo malo que había sido. Y dice que se enojó. Y muchas veces nosotros entramos a este tipo de circunstancias en donde nos comenzamos a enojar porque a otras personas les va bien. Porque no podemos aceptar de pronto que a personas que no han hecho tanto les vaya mejor que a nosotros, digámoslo así. Y eso se llama egoísmo. Entonces, este hijo no podía entender el amor del padre, porque tal vez estaba centralizado solamente en sí mismo. No estaba centralizado en la familia, sino en sí mismo, en lo que él podía ganar. Y aunque su fidelidad era buena, aunque era responsable, pues no podía apartar de sí, o Dios no nos manda apartar de nosotros el amor hacia los otros. Y el hecho de que Dios pueda ser bueno con aquellos que no lo merecen, porque ese es nuestro Dios. Dios es bueno con aquellos que no lo merecen. Es más, nosotros no lo merecemos y Él nos ama. Entonces podemos aceptar que aunque no merecemos el amor de Dios, Él nos ame. Entonces estamos felices porque Dios nos ama, aunque no lo merecemos, porque sabemos que no lo merecemos, que hemos hecho cosas incorrectas y que a pesar de eso la fidelidad de Dios está con nosotros, pero no podemos tolerar que Dios tenga el mismo amor por esas otras personas que también han cometido errores. No podemos aceptarlo tal vez porque esos errores de ellos nos han marcado a nosotros o nos han afectado a nosotros. Entonces Dios, como me afectó a mí, entonces no la quieras a ella y sí a mí. O sea, nos volvemos egoístas. Este hijo se enojó y se estaba olvidando de lo más importante, que era la familia. Entonces, no es correcto que nosotros hagamos esto. No es correcto que nosotros solamente andemos por el mundo pensando en nosotros mismos. No es correcto que lo hagamos. Nosotros tenemos que tener un espíritu de amor porque a eso nos ha llamado Dios. Y nosotros hemos cometido muchos errores y Dios nos sigue amando, y así también debe ser con los demás. Entonces, si nos vamos a la situación de las parejas, o sea, ¿cuántas veces te enojas con tu cónyuge porque no hace lo que tú quieres? Pero resulta que acontece que tú tampoco estás haciendo lo que esa otra persona quiere. Entonces, exiges y exiges, pero tú tampoco estás cumpliendo con lo que esa persona también exige. Porque estás tan focalizado en ti mismo, solo yo, lo que yo hago, los frutos de lo que yo hago y de lo que yo hago, y muchas veces no te das cuenta que tú no estás cumpliendo tampoco con esa persona con la cual te estás enojando porque no hace lo que tú quieres. Entonces, ¿por qué mi esposo sigue haciendo esto? ¿Por qué deja la toalla ensurullada en la cama? ¿Por qué no la cuelga? ¿No? Uno de los tantos problemas en todas las familias. Pero ¿por qué no sube la tapa del baño cuando va a orinar? ¿Sí? Y de pronto él en su condición y tú te enojas, pero no te das cuenta que tú dejas el cabello por ahí tirado cuando te peinas. A nosotros que, digamos, yo con mucho cabello,
mucho cabello se me cae, mi hija también es así, con mucho cabello, entonces dejamos cabello por todos lados y no nos damos cuenta que nosotros también generamos cierto tipo de cosas que a ellos tal vez les afectan. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos cosas que no son correctas y tú no eres la excepción. Entonces, él tiene problemas, pero tú también tienes defectos que también posiblemente lo hagan enojar a él. Y allí es donde tú debes meditar y como que párate antes de enojarte porque viste la toalla ensurullada, piensa en lo que tú has hecho. Piensa en que tú también has fallado. Piensa que ¿qué es una bendita toalla? O sea, cógela y la colgás. No te enojes y comenzás a declarar que es desordenado, que es descuidado, que esto, generando más maldición y más muerte en vez de transformación. Es importante que nosotros miremos lo que realmente es importante para enojarnos o no enojarnos. Entonces, que no lavo el plato y por un plato vas a destruir el corazón de alguien. Porque cuando alguien está enojado, comienza a proferir palabras de maldición y esas palabras hieren y duelen. Y las palabras, olvidarlas, lo que dijiste porque estabas enojado o enojada, esas palabras quedaron clavadas en ese corazón. Que si fuiste consciente y ministraste a esa persona, tal vez esas palabras se quitaron, pero si no fuiste consciente y no te importó y simplemente comenzaste a tirar palabras y nunca te esforzaste en venir y decir perdóname por lo que hice y nunca te esforzaste tal vez por buscar la manera de sanar por esas palabras que declaraste, nunca te preocupaste por eso, pues esas palabras siguen allí. Entonces, ya mi esposa no me quiere, ya mi esposo no me quiere. ¿Por qué? Porque en tu enojo declaraste cosas y nunca te preocupaste por restaurar esas cosas. ¿Y qué trae el enojo? Muerte y destrucción. Entonces, muchas relaciones se han dañado debido a este tipo de cosas y debido a este tipo de circunstancias. Por cosas diminutas e insignificantes que no valen la pena. Entonces debemos procurar nosotros fortalecernos en, antes de reaccionar, pensar. A mí me han pasado y una de las cosas que tú debes empezar a hacer es conocerte a ti. Hay cosas que a uno le enojan. Identifica las cosas que te enojan. Entonces, ¿qué debo hacer entonces, pastora? Pues identifica las cosas que te enojan. Identifica aquellos factores que a ti te causan como que comienza a identificarlos. Ahora, ponte en los zapatos de tu cónyuge. ¿Realmente él está o ella está acostumbrada a ese tipo de cosas? Hay cosas que en nosotros ya son costumbres y que a veces las hacemos sin darnos cuenta. O sea, no es por causarle un mal a la persona o al cónyuge, es porque hacen parte ya de lo que somos. Entonces, muchas veces uno tendrá que pararse, digamos, entonces, sí, la toallita me enoja, que la deje ensurullada me enoja, pero realmente por una toalla ensurullada que yo puedo coger y colgar, ¿voy a generar un ambiente de destrucción en mi hogar? ¿Voy a hacer este tipo de cosas? No. O sea, nosotros somos llamados a ser sabios y por pequeñas cosas no destruyamos nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras amistades, nuestras relaciones con otras personas por cosas mínimas. Uno tiene que saber que algo le disgusta, mirar que la otra persona realmente a veces no tiene la capacidad de cambiar y llegar a un proceso de aceptación. Esta persona tiene esta falla. Ya que yo no soy así, yo lo voy a hacer. Lindo sería que si tú haces esto, la persona en cuestión trabaje también en voy a tratar de hacer lo correcto y que uno vea que realmente está procurando hacer lo correcto. Eso va a generar un mejor ambiente. Si los dos trabajan
entonces los dos van a estar en una satisfacción personal, porque sabe que el otro está trabajando y tú también estás trabajando. Eso sería como que lo que Dios quisiera. Hay en hogares en donde hay uno que está trabajando, pero el otro no trabaja. Pero la idea de Dios es que sí trabaje. Amén. Quiero entonces que miremos ahí Mateo 18. Vamos a Mateo 18, que es otro de los ejemplos que tenemos. Mateo 18, versículos 34 al 35. Y dice así: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Resulta y acontece que Dios da una parábola acerca de una enseñanza de que un señor vino y estuvo a cuentas con sus deudores, con sus siervos, y había uno que le debía una cantidad de plata, pero pues este hombre no tenía cómo pagarla, y vino y le rogó y le pidió perdón al Señor y a su Señor, y el Señor, movido a misericordia, lo perdonó. Pero este que había sido perdonado, alguien le debía a él, y él no perdonó a la persona que había hecho, a quien le debía a él, no la perdonó, y este hizo lo mismo, vino a él y por favor perdóname, yo te lo quiero pagar pero no tengo cómo, perdóname, pero él endureció su corazón y no lo quiso hacer. Así que dice la historia que cuando el Señor que le había perdonado se dio cuenta de que él no tuvo misericordia de quien le debía, entonces vino y se enojó y trajo una consecuencia. Entonces, tras esta enseñanza, una de las cosas que Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar es que el Señor está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Así como Él nos vive pasando todas las que hacemos, Él espera que tú y yo le pasemos a los demás lo que nos hacen. Entonces, cada vez que tu cónyuge o tus hijos o tu jefe o tus compañeros de trabajo o tus compañeros de estudio te hagan algo y te cause enojo, medita en cuántas veces Dios te ha perdonado a ti. Y cuando tú, en vez de darle continuidad al enojo para terminar profiriendo palabras de maldición, tú más vale dices cuántas veces yo he hecho esto y Dios me ha perdonado. Entonces eso va cortando la atmósfera maligna espiritual que quiere traer destrucción a través del enojo a tu casa o a tu vida o a tus relaciones personales. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios de ti? Pues que así como Él ha tenido miles y una de oportunidades contigo y no ha conservado su enojo sobre ti, tú tampoco lo hagas. Porque si no, Dios lo ha dicho. Si tú no perdonas de corazón y si tú estás mirando esta palabra y tú estás allí y hay alguien que te ha hecho daño y tú amas al Señor con todo tu corazón y porque te ha hecho daño tú no lo quieres perdonar y estás enojado con esa persona o enojada con esa persona, pues Dios te dice hoy, si tú no le perdonas, yo tampoco te perdonaré a ti. Y tú también tienes muchos errores. Porque ninguno de nosotros podemos o somos, digamos, perfectos. Hay cosas de mi carácter que te pueden hacer dar enojo. Parte de mi personalidad que te puede hacer dar enojo. Digamos, si yo soy desordenada y tú eres demasiado ordenada, entonces te vas a enojar por mi característica. Entonces es algo que no estoy haciendo intencionalmente, pero es algo que se va a presentar por las diferencias que tenemos. Ahora bien, Dios nos acepta tal y cual como nosotros somos. Nosotros también debemos aceptar a los demás tal y cual como son. Así que en el día de hoy es importante que nosotros meditemos en esto que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos que somos enojones, que somos enojonas? ¿Qué es lo que comenzamos a hacer? Debemos ejercitar nuestras vidas en pensar todo desde diferentes puntos. Colócate en el zapato del otro. No reacciones, es que yo haría esto. No, todo el mundo no reacciona como tú. Y tú reaccionas de una manera y si está bien, genial, pero todo el mundo no va a reaccionar igual que tú y todo el mundo no tiene la misma capacidad que tú.
Entonces primero ponte en los zapatos de los demás, no te enojes inmediatamente, antes escudriña, piensa si realmente es importante terminar de hacer todo este tipo de cosas y de maldecir a una persona por pequeñeces. Y aunque fueran cosas muy grandes, o sea, recuerda que Dios a ti también te ha perdonado cosas muy grandes, así que reflexiona. Sé consciente de que hay una atmósfera espiritual y que cuando tú estás enojado, Satanás se da cuenta. Entonces te va a mandar cantidad de dardos para enojarte más. Reprende esos pensamientos. Entonces te enojaste, hicieron algo que no te gusta, entonces en vez de escuchar esos pensamientos, cuando vengan esos pensamientos que van a maximizar el enojo, el dolor o el odio, reprende a Satanás. Dile, te reprendo todos estos pensamientos, no voy a proferir palabra de maldición en contra de esta persona. Si hicieron algo demasiado grande, ¿qué es lo que el Señor te ha dicho? Si vieres a tu hermano pecar contra ti, ora a mí, pídeme perdón y yo perdonaré. Entonces, cuando una persona hace algo que te enoja, nosotros en nuestro hogar y aún en nuestros lugares de trabajo, tal vez hay personas que tienen una forma de ser que a nosotros nos enoja. ¿Sí? Entonces, cuando es una forma de ser que a nosotros nos enoja y no es pecado, entonces aprende a aceptar a esa persona como es, porque no es pecado lo que hace. Entonces, si tú eres muy serio y la persona es muy recochera, aprende a aceptar que es recochero, porque ser recochero no es pecado, es su forma de ser. Entonces, así es. Entonces, acepta a esa persona. Y si es algo que realmente sí es malo y que es pecado porque existe, o sea, hay cosas como lo que vemos de Penina, o sea, lo que ella hacía era malo, era pecado, ella determinó hacerle el mal porque estaba también enojada. Lo que debemos hacer es en oración y en el momento de la situación y en nuestra mente, perdónala Señor o perdónalo Señor, no sabe lo que hace. Por favor, ayúdala a entender que lo que está haciendo no es correcto. Y ese tipo de situaciones, en vez de generar muerte, van a traer vida a la persona. Amén. Piensa también que tú también tienes cosas malas. Y que si fueras tú y tienes cosas malas, tú quieres que te acepten así, que te amen así, que yo quiero que alguien me quiera como yo soy, yo quiero que alguien tolere todos mis errores y mis fallas, yo quiero a alguien que me acepte tal y cual como soy, porque así somos. O sea, queremos que los demás hagan lo que nosotros no hacemos por ellos. Porque entonces, yo quiero que me acepten así con mis errores y mis fallas, yo sé que tengo errores, yo sé que tengo fallas, pero yo quiero que me acepten tal y cual como soy. Pero tú no aceptas los errores y las fallas de tu esposo, o de tu esposa, o de tu compañero de trabajo, o de tu jefe. Ellos sí te tienen que aguantar a ti todas las cosas. Tú a ellos no. Y Dios a eso no nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que lo que queremos que hagan con nosotros, nosotros lo hagamos por los demás. Amén. Eso es lo que yo les puedo recomendar en el Señor a través de la Biblia, de los consejos que la Biblia nos da acerca de este tema del enojo, que es algo en lo que nosotros deberíamos trabajar continuamente. Es algo de todos los días, ya se los vengo explicando por qué. Porque es algo muy normal y es algo que el Señor nos está advirtiendo, trabajen en ello, ejercítense en eso. O sea, díganse a ustedes, si ustedes saben que son muy enojados, tengo que pensar antes de hablar, tengo que pensar antes de hablar, tengo que generar argumentos que me ayuden a calmarme, tengo que declarar la Biblia para que todo eso que estoy sintiendo pues se vaya y venga realmente la presencia de Dios y los cambios del Señor Jesús. Así que espero que esta enseñanza haya sido de edificación para ti. Espero que trabajes en ello. Ya hay demasiada oscuridad en el mundo para que nosotros, aún siendo luz, añadamos a este mundo más oscuridad. O sea, no, nosotros estamos aquí para traer luz. Y este espíritu de enojo, aunque muchas cosas nos van a enojar, por favor, meditemos y no lo dejemos seguir. Parémoslo. En el momento en que venga el primer pensamiento que va a hacer que tengas más rabia, o el primer argumento como es que sí, es que él o ella es que siempre hace, por favor repréndelo, no lo dejes continuar y más vale ora al Señor,
pide perdón si es algo malo y declara palabra de bendición. Amén. Así que así vamos a dejar por el día de hoy. Oro al Señor para que te ayude a controlar ese enojo. Oro al Señor para que ayude a esos seres queridos que tienen este espíritu de enojo y lo dejan continuar, para que realmente en cada familia y en cada lugar en donde hayan personas, pues pueda reinar una paz completa que les haga triunfar en todo lo que ustedes se propongan como personas. Así que no se olviden, este próximo domingo estaremos por acá mismo, así que no se lo vayan a perder a las 10 de la mañana este domingo, no se olviden, por Facebook Live a las 10 de la mañana. Amén, 10 en vivo. Sería el 2 de agosto, página Rey de Gloria Misión Cristiana. Así que no se les olviden. Besitos, abrazos y que el Señor me les continúe bendiciendo. Bueno.